El agua tibia corría por las manos temblorosas de Victoria mientras preparaba todo para bañar al anciano paciente. La mansión silenciosa parecía susurrar secretos en cada rincón, y ella, con su uniforme blanco impecable, se movía con la gracia de quien había dedicado su vida a cuidar de otros. Victoria era una mujer hermosa, de cabello castaño recogido en un moño perfecto y ojos verdes que reflejaban una bondad profunda, marcada por cicatrices invisibles del pasado. Don Esteban yacía en su cama, inmóvil como una estatua de mármol. El hombre que una vez fue el empresario más poderoso de la ciudad, ahora dependía completamente de los cuidados de Victoria. Sus rasgos, aunque envejecidos, conservaban una nobleza que hablaba de una vida llena de decisiones importantes. Sin embargo, hacía meses que no pronunciaba palabra alguna, perdido en un mundo al que solo él tenía acceso. «Buenos días, don Esteban», murmuró Victoria con su voz melodiosa, como hacía cada mañana. «Es hora del baño». Aunque sabía que no recibiría respuesta, mantenía esa rutina como si cada palabra pudiera ser el hilo que lo trajera de vuelta a la realidad. Victoria había llegado a esta mansión por recomendación de la agencia de enfermería más prestigiosa de la ciudad. Necesitaba el trabajo desesperadamente, pues vivía sola en un pequeño apartamento y cada peso contaba para sobrevivir. Pero había algo más que la motivaba a aceptar este empleo, una sensación extraña de que estaba destinada a estar aquí. Mientras desenrollaba las sábanas con cuidado, Victoria recordó su primera entrevista con Matilde, la ama de llaves de la mansión. Matilde era una mujer robusta de mediana edad, con ojos astutos que parecían ver más de lo que mostraban. «Don Esteban necesita cuidados especiales», había dicho con voz seria. «No habla, apenas come, y hay días en que parece estar en otro mundo completamente». «¿Desde cuándo está así?», había preguntado Victoria, sintiendo una punzada de compasión por el anciano desconocido. «Desde el accidente. Fue algo terrible que cambió todo en esta casa», respondió Matilde, desviando la mirada como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para contemplar. Ahora, mientras Victoria preparaba el agua y los jabones suaves especiales para la piel delicada del anciano, no podía dejar de preguntarse qué tipo de accidente habría sido capaz de cambiar tanto a un hombre. Don Esteban había sido conocido por su carácter fuerte y su mente brillante para los negocios. Era difícil imaginar que el cuerpo frágil ante ella hubiera comandado un imperio empresarial. «Vamos a ponerte cómodo», susurró Victoria mientras comenzaba a desabrochar la camisa de dormir del anciano. Sus movimientos eran precisos y profesionales, desarrollados a través de años de experiencia, cuidando pacientes en hospitales y clínicas. Sin embargo, algo en este caso era diferente. Sentía una conexión inexplicable con don Esteban, como si hubiera una hebra invisible que los uniera. Matilde aparecía ocasionalmente en la puerta, observando el trabajo de Victoria con una expresión indescifrable. «Es usted muy paciente con él», comentó una mañana. «Otras enfermeras han venido y se han ido. Decían que era demasiado difícil trabajar con alguien que no responde. Cada persona merece dignidad y cuidado, sin importar su condición», respondió Victoria, sorprendida por la pasión en su propia voz. «Además, tengo la sensación de que don Esteban está más consciente de lo que aparenta». Era cierto. A veces, cuando Victoria le hablaba o lo movía suavemente para cambiar su posición, creía ver un destello en los ojos del anciano, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir a la superficie. Estos momentos eran fugaces, pero suficientes para mantener viva la esperanza de Victoria. La rutina matutina se había vuelto sagrada para ella. Primero venía la revisión general del estado de don Esteban, verificando su respiración, su pulso, cualquier signo de malestar. Luego preparaba el agua a la temperatura perfecta, ni muy caliente ni muy fría, probándola con su codo como había aprendido en sus primeros días de entrenamiento. «Hoy vamos a usar el jabón de lavanda», le decía mientras sostenía el frasco para que él pudiera olerlo, aunque sus ojos permanecieran cerrados. «Me han dicho que la lavanda ayuda a relajar la mente. Quizás te traiga buenos recuerdos». Mientras Victoria trabajaba, su mente a menudo vagaba hacia su propia historia. Había crecido en un orfanato,
después de perder a sus padres en un accidente cuando era muy pequeña. Los recuerdos de esa época eran borrosos, llenos de rostros que aparecían y desaparecían, de brazos que la consolaban y luego se desvanecían. Solo quedaban fragmentos, una canción de cuna que alguien le cantaba, el olor a galletas horneándose, y una cicatriz en su brazo izquierdo que nunca supo cómo se había hecho. Los niños se lastiman jugando, le habían dicho las monjas del orfanato cuando preguntaba por la marca. No te preocupes por esas cosas del pasado, mira hacia adelante. Pero Victoria nunca había podido dejar de preguntarse. La cicatriz tenía una forma peculiar, como una pequeña estrella de 5 puntas, y a veces, cuando estaba sola, la tocaba suavemente y sentía como si fuera la llave de un misterio que no podía resolver. Ahora, mientras enderezaba la espalda después de verificar que don Esteban estuviera cómodo en su cama, Victoria se preparó para el momento más delicado del día, el baño. Había hecho esto cientos de veces con otros pacientes, pero con don Esteban siempre sentía una responsabilidad especial, como si estuviera cuidando de alguien infinitamente valioso. Con movimientos suaves y respetuosos, Victoria comenzó a retirar la ropa de dormir del anciano. Su cuerpo, aunque frágil por la edad y la inactividad, aún conservaba la estructura de un hombre que había sido fuerte en su juventud. Victoria trabajaba con concentración profesional, manteniendo la dignidad del paciente, mientras se aseguraba de que estuviera completamente limpio y cómodo. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en algo que hizo que el mundo se detuviera a su alrededor. En el brazo izquierdo de don Esteban, exactamente en el mismo lugar donde ella tenía la suya, había una cicatriz. Pero no era una cicatriz cualquiera. Tenía la forma exacta de una pequeña estrella de 5 puntas, idéntica a la que Victoria había llevado toda su vida como un recordatorio de un pasado que no podía recordar. Victoria sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse en el borde de la cama para no caer. Con manos temblorosas, se subió la manga de su uniforme y comparó las 2 marcas. No había duda. Eran absolutamente idénticas, no solo en forma, sino también en tamaño y ubicación. ¿Cómo es posible?, susurró para sí misma, sintiendo como lágrimas inexplicables comenzaban a formar en sus ojos. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Los ojos de don Esteban se abrieron lentamente, y por primera vez desde que Victoria había comenzado a trabajar allí, la miró directamente. En esos ojos envejecidos, Victoria vio un reconocimiento que la dejó sin aliento. «Victoria», murmuró el anciano con una voz ronca por el desuso, pero clara como el cristal. «Mi nieta, has vuelto a casa». Las palabras cayeron sobre Victoria como un rayo. Se dejó caer de rodillas junto a la cama, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Nieta? ¿Era posible que este hombre fuera su abuelo? Que después de todos estos años de buscar sus raíces, la respuesta hubiera estado aquí, en esta mansión, cuidando del hombre que había perdido sin saber que lo había perdido. «No entiendo», logró decir Victoria entre lágrimas. ¿Cómo es posible? Don Esteban levantó lentamente su mano temblorosa y tocó la mejilla de Miss Domicintes. Victoria con una ternura que hablaba de amor guardado durante décadas. «Tu cicatriz», susurró. «Siempre supe que si algún día te encontraba, sería por esa pequeña estrella. Te la hiciste cuando eras muy pequeña, tratando de alcanzar una estrella de metal que colgaba de mi escritorio». Los recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado. Victoria recordó fragmentos de una casa grande, de un hombre mayor que la alzaba en brazos, de tardes jugando en un jardín enorme, pero sobre todo, recordó una voz que le cantaba la misma canción de cuna que había llevado en su corazón toda la vida. «¿Qué pasó?», preguntó Victoria, aferrándose a la mano de su abuelo como si fuera un salvavidas. «¿Por qué terminé en el orfanato? ¿Dónde estuvieron mis padres?». La expresión de don Esteban se ensombreció, y Victoria pudo ver el peso de años de dolor en sus rasgos. «Hubo un accidente», murmuró. «Tu padre, mi hijo Ricardo y tu madre Natalia, ellos». Su voz se quebró, y Victoria comprendió sin necesidad de más palabras. «Después del accidente estaba destrozado», continuó don Esteban con esfuerzo. «No podía cuidar de ti como merecías.
Pensé que estarías mejor en un lugar donde pudieran darte una familia completa, donde no fueras una carga para un viejo lleno de dolor. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero creí que era lo mejor para ti. Nunca dejé de buscarte, añadió, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Contraté investigadores, revisé cada orfanato, cada familia adoptiva, pero habías desaparecido como si te hubiera tragado la tierra. Con el tiempo, mi salud comenzó a fallar, y cuando llegó este estado, hizo un gesto débil hacia su cuerpo. Pensé que moriría sin volverte a ver. Victoria sentía como si estuviera viviendo un sueño. Toda su vida había imaginado este momento, había soñado con encontrar a su familia, con descubrir de dónde venía, pero nunca había imaginado que sucedería de esta manera, que el destino la llevaría a cuidar del abuelo que había perdido sin saber que existía. Por eso no hablabas, comprendió Victoria. El dolor era demasiado grande. Don Esteban asintió débilmente. Cada día era una lucha. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Perdí las ganas de vivir, de hablar, de conectar con el mundo. Pero cuando llegaste aquí, cuando comenzaste a cuidarme con tanto amor, su voz se llenó de emoción. Algo dentro de mí despertó. Tu presencia, tu manera de hablarme, de tocarme con cuidado. Sabía que eras especial, pero no me atrevía a esperar. Victoria se incorporó y abrazó suavemente a su abuelo, sintiendo como años de soledad y preguntas sin respuesta comenzaban a sanar. En ese abrazo estaba todo el amor que habían perdido, toda la familia que habían buscado sin saberlo. No te voy a dejar nunca más, susurró Victoria. Nunca más estaremos solos. Matilde apareció en la puerta, atraída por las voces, y al ver la escena, su rostro se iluminó con una sonrisa que hablaba de secretos guardados durante mucho tiempo. Sabía que este día llegaría, dijo con lágrimas en los ojos. Don Esteban me contó sobre usted hace tiempo, señorita Victoria. He estado esperando este momento tanto como él. Los días siguientes al descubrimiento fueron como vivir en un mundo completamente nuevo. Victoria había solicitado unos días libres en la agencia para poder quedarse en la mansión y pasar tiempo de calidad con don Esteban, quien parecía haber encontrado una nueva razón para vivir. Sus ojos, antes apagados y distantes, ahora brillaban con una luz que Matilde no había visto en décadas. Cuéntame todo sobre tu vida, pidió don Esteban una tarde mientras Victoria lo ayudaba a sentarse en su silla favorita junto a la ventana del jardín. Quiero saber cada detalle de estos años que perdimos. Victoria acomodó una manta sobre las piernas de su abuelo y se sentó en una silla cercana. Su hermoso rostro reflejaba una mezcla de felicidad y melancolía mientras comenzaba su relato. No fue fácil, abuelo. En el orfanato las monjas eran buenas, pero siempre me sentí incompleta, como si fuera un rompecabezas al que le faltaran piezas importantes. Estudié mucho, continuó Victoria, sus ojos verdes brillando con orgullo. Las hermanas decían que tenía talento para cuidar de otros. Cuando cumplí la mayoría de edad, conseguí una beca para estudiar enfermería. Fue difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. Don Esteban escuchaba cada palabra con atención, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por la mujer fuerte e independiente en que se había convertido su nieta, y dolor por todos los momentos que habían perdido juntos. Siempre tuve esta sensación extraña, confesó Victoria, tocando inconscientemente su cicatriz a través de la manga, como si estuviera buscando algo o alguien, pero sin saber qué exactamente. Cada vez que cuidaba de un paciente anciano, me preguntaba si tendría familia en algún lugar, si alguien los estaría extrañando. Te extrañé cada día de mi vida, murmuró don Esteban con la voz cargada de emoción. Pero necesito contarte algo más, Victoria. Algo que cambió todo después del accidente de tus padres. Victoria se inclinó hacia adelante, sintiendo que se acercaba una revelación importante. ¿Qué pasó, abuelo? Don Esteban respiró profundamente antes de continuar. Después de que decidí llevarte al orfanato, pensé que sería mejor. Para ti sí cortaba todos los lazos. Quería que tuvieras la oportunidad de ser adoptada por una familia joven que pudiera darte lo que yo ya no podía ofrecer.
Pero había algo más. Se detuvo, luchando visiblemente con sus emociones. Tu padre Ricardo tenía un hermano menor, Joaquín. Él también murió en el accidente, pero había estado viviendo conmigo después de algunos problemas financieros. Joaquín tenía una hija pequeña, apenas un bebé. Después del accidente, me quedé cuidando de 2 nietas, tú y ella. Victoria sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. ¿Tengo una prima? ¿Dónde está? Se llama Esperanza, murmuró don Esteban. Decidí mantenerla conmigo porque era muy pequeña, apenas caminaba. Pero cuando se hizo mayor y empezó a hacer preguntas sobre su familia, no supe cómo explicarle que había otra hermana en algún lugar del mundo. El dolor era demasiado grande. Victoria se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana para procesar esta nueva información. ¿Ella sabe de mí? Le conté hace poco cuando comencé a sospechar quién eras tú, admitió don Esteban. Esperanza vive en la ciudad. Es maestra en una escuela primaria. Quería estar seguro antes de crear esperanzas falsas en ella también. En ese momento el sonido de la puerta principal se escuchó a lo lejos, seguido de pasos ligeros en el pasillo. Matilde apareció en la puerta con una sonrisa nerviosa. Don Esteban, la señorita Esperanza está aquí. Dice que no podía esperar más. Victoria sintió mariposas en el estómago. Estaba a punto de conocer a la prima que nunca supo que tenía, la familia que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Una mujer joven y hermosa apareció en la puerta. Esperanza tenía el cabello negro ondulado que le caía sobre los hombros y ojos oscuros que reflejaban la misma bondad que Victoria había visto en su abuelo. Vestía un vestido simple, pero elegante, y en su rostro se dibujaba una expresión de nerviosismo y esperanza. ¿Victoria?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. Las dos mujeres se quedaron mirándose por un momento que pareció eterno. Luego, como impulsadas por un instinto primitivo, se dirigieron la una hacia la otra y se abrazaron con una intensidad que hablaba de años de soledad compartida sin saberlo. «No puedo creerlo», susurró Esperanza entre lágrimas. «Tengo una hermana, una familia verdadera. Toda mi vida me sentí incompleta», respondió Victoria, aferrándose a su prima. «Ahora entiendo por qué». Don Esteban observaba la escena desde su silla, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Por primera vez en décadas, sentía que la familia Mendoza estaba completa nuevamente. Durante las horas siguientes, las dos mujeres intercambiaron historias. Esperanza contó cómo había crecido en la mansión con don Esteban, pero siempre sintiendo que algo faltaba. El abuelo era amoroso, pero podía ver una tristeza profunda en sus ojos que nunca entendí completamente. Explicó: «Ahora sé que era por ti. Estudié para ser maestra porque quería ayudar a otros niños», continuó Esperanza. «Supongo que inconscientemente estaba tratando de compensar algo que no podía identificar. Cada vez que veía a un niño solo o triste, sentía una conexión especial». Victoria sonrió al darse cuenta de que ambas habían elegido profesiones dedicadas al cuidado de otros. Es como si nuestro destino siempre hubiera sido cuidar y ayudar, incluso cuando no sabíamos por qué. Matilde, quien había sido una presencia constante en la vida de ambas familias, finalmente compartió su perspectiva. «Yo sabía que este día llegaría», dijo mientras servía té para todas. Don Esteban nunca dejó de hablar de Victoria, incluso cuando no podía pronunciar su nombre. «Y usted, señorita Esperanza, siempre preguntaba si tenía más familia en algún lugar. ¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Esperanza, mirando a Matilde con curiosidad. «No era mi lugar», respondió la mujer sabiamente. «Algunas verdades deben revelarse por sí solas, cuando el momento es correcto. Y claramente, este era el momento correcto». A medida que pasaban los días, Victoria y Esperanza se dieron cuenta de que tenían más en común de lo que habían imaginado. Ambas eran solteras, dedicadas completamente a sus carreras. Ambas habían sentido un vacío inexplicable en sus vidas, y ambas tenían el mismo lunar en forma de corazón en el hombro derecho, una marca de familia, que don Esteban reconoció inmediatamente. Su abuela tenía el mismo lunar, les contó con una sonrisa nostálgica. Solía decir que era la marca de las mujeres Mendoza, que significaba que estaban destinadas a amar con todo su corazón. Pero no todo fueron descubrimientos felices.
Una tarde, mientras Victoria organizaba algunos papeles antiguos en el despacho de don Esteban, encontró documentos que la dejaron perpleja. Eran registros de búsqueda, facturas de investigadores privados y cartas a orfanatos que se extendían por décadas. «Abuelo», llamó Victoria desde el despacho, «necesito preguntarte algo». Don Esteban, que ahora se movía un poco mejor gracias a la fisioterapia que Victoria había implementado, se acercó con la ayuda de su bastón. «¿Qué encontraste, querida?» «Estos documentos muestran que nunca dejaste de buscarme», dijo Victoria, sosteniendo las cartas en sus manos temblorosas. «Pero aquí hay algo extraño. Hay una carta del orfanato fechada hace apenas 5 años, diciendo que no tenían registros de ninguna Victoria Mendoza». Don Esteban frunció el ceño, tomando la carta para examinarla más de cerca. «Eso es imposible. Yo mismo te llevé allí. Hablé con la Madre Superiora. ¿Cómo pueden decir que no tienen registros?» Victoria sintió una inquietud creciente. «Es posible que hayan cambiado mi nombre, o que haya habido algún tipo de confusión». Esperanza, que había escuchado la conversación desde el pasillo, se unió a ellos. «¿Qué pasaría si alguien no quisiera que te encontraran?», preguntó con voz preocupada. La pregunta flotó en el aire como una nube ominosa. Don Esteban se sentó pesadamente en su silla del despacho, su mente trabajando para procesar esta nueva información. «Necesitamos investigar esto», murmuró. «Algo no está bien». Esa noche, mientras Victoria cuidaba de su abuelo antes de dormir, él le confesó algo que había estado guardando durante décadas. «Victoria, hay algo más que debes saber sobre el accidente de tus padres, algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Esperanza». Victoria se sentó en el borde de la cama, preparándose para otra revelación que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su historia. «El accidente no fue realmente un accidente», susurró don Esteban, su voz apenas audible. «Tu padre había descubierto algo en la empresa, algo que alguien no quería que saliera a la luz. Él vino a verme la noche antes del accidente, me dijo que había encontrado evidencia de malversación de fondos, que alguien estaba robando dinero de las cuentas de caridad de la empresa». Victoria sintió que el aire se volvía más denso. «¿Estás diciendo que alguien mató a mis padres?» «No tengo pruebas», admitió don Esteban. «La policía concluyó que fue un accidente, que tu padre perdió el control del coche en una curva peligrosa, pero en mi corazón siempre supe que había más. Y ahora, con estos documentos que muestran que alguien borró tu rastro, del orfanato, alguien no quería que nos encontráramos», completó Victoria, sintiendo una mezcla de ira y determinación. Alguien tenía mucho que perder si la familia se reunía y comenzaba a hacer preguntas sobre el pasado. Don Esteban asintió gravemente. «Por eso dejé de hablar. Por eso me encerré en mí mismo. No solo había perdido a mi familia, sino que sabía que había fuerzas poderosas trabajando para mantener la verdad oculta. Pensé que si permanecía en silencio, al menos Esperanza estaría a salvo». Victoria tomó la mano de su abuelo con firmeza. «Pero ahora ya no estás solo, y vamos a descubrir la verdad, cueste lo que cueste». Al día siguiente, Victoria y Esperanza comenzaron su propia investigación. Visitaron el orfanato donde Victoria había crecido, pero encontraron que había cerrado hacía varios años. Los registros habían sido transferidos a diferentes instituciones, dispersos de tal manera que sería casi imposible seguir el rastro. Sin embargo, Victoria recordó a hermana Carmen, una monja que había sido especialmente cariñosa con ella durante sus años formativos. Con algo de investigación, descubrieron que hermana Carmen ahora vivía en un hogar para religiosas retiradas en las afueras de la ciudad. «Victoria, querida niña», exclamó hermana Carmen cuando la vio, sus ojos ancianos llenándose de lágrimas. «Nunca pensé que volvería a verte. Te has convertido en una mujer hermosa. Hermana Carmen, necesito su ayuda», explicó Victoria. «Estoy tratando de entender qué pasó con mis registros del orfanato. Mi familia me ha estado buscando, pero alguien borró mi rastro». La expresión de hermana Carmen se ensombreció. «Sabía que este día llegaría», murmuró. «Había esperado que nunca fuera necesario contarte esto, pero…» Se levantó con dificultad y fue hasta un viejo baúl en el rincón de su pequeña habitación. De él sacó un sobre amarillento que había guardado durante décadas. «Un hombre vino al orfanato cuando tenías 10 años», explicó.
Ofrecía una gran donación a cambio de que elimináramos todos los registros relacionados contigo. Dijo que era por tu propia seguridad, que había personas peligrosas buscándote. Victoria sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Quién era ese hombre? Se llamaba Gonzalo Torres, respondió hermana Carmen. Era muy convincente. Dijo que trabajaba para tu familia y que había amenazas contra ti. La Madre Superiora creyó que era lo mejor para ti. Pero yo guardé esto. Le entregó el sobre a Victoria, quien lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una copia de su certificado de nacimiento original, algunos documentos médicos y una fotografía que la dejó sin aliento. Era una foto de ella de pequeña, sentada en el regazo de un hombre que ahora reconocía como su abuelo, y al lado estaba una niña más pequeña, que obviamente era Esperanza. Gonzalo Torres, repitió Victoria, memorizando el nombre. ¿Dijo algo más sobre quién lo había enviado? Solo mencionó que trabajaba para la empresa de tu familia, respondió hermana Carmen. Pero había algo en él que me daba mala espina. Por eso guardé estos documentos, por si algún día eran necesarios. Victoria abrazó a la anciana monja con gratitud. Gracias por protegerme, incluso cuando no sabía que lo necesitaba. De regreso en la mansión, Victoria compartió el descubrimiento con don Esteban y Esperanza. El nombre de Gonzalo Torres no le resultaba familiar a don Esteban, pero prometió revisar los antiguos registros de empleados de la empresa. Si encontramos a este hombre, dijo Victoria con determinación, encontraremos las respuestas que necesitamos, y finalmente sabremos quién realmente estuvo detrás de la separación de nuestra familia. Esa noche, mientras Victoria arropaba a su abuelo, él le susurró: «Estoy orgulloso de la mujer en que te has convertido, Victoria. Tu determinación me recuerda a tu padre. Él también luchaba por la justicia, sin importar el costo. Y ahora voy a luchar por él», respondió Victoria. «Por toda nuestra familia. Nadie más va a separarnos». El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero por primera vez en su vida, Victoria se sentía completa. Tenía una familia que la amaba, un propósito que la guiaba, y la determinación de descubrir la verdad que había estado oculta durante tantos años. La búsqueda de Gonzalo Torres se convirtió en una obsesión compartida para Victoria, Esperanza y don Esteban. Durante días, revisaron meticulosamente los archivos de la empresa Mendoza, buscando cualquier rastro del hombre que había alterado el destino de su familia. Matilde, quien había trabajado en la mansión durante décadas, también contribuyó con sus recuerdos de empleados que habían pasado por la empresa. «Aquí hay algo», anunció Esperanza una mañana, sosteniendo un archivo polvoriento. Gonzalo Torres, contratado como asistente administrativo hace más de 30 años. Pero miren esto. Fue despedido apenas una semana después del accidente de papá Ricardo y mamá Natalia. Victoria se acercó para examinar el expediente. «¿Dice por qué fue despedido?» «Malversación de fondos menores», leyó Esperanza. «Pero aquí hay una nota manuscrita del abuelo que dice: sospecho que sabía más de lo que admitía sobre los documentos que Ricardo había encontrado». Don Esteban, quien había recuperado mucha de su lucidez mental gracias a la felicidad de tener a su familia reunida, tomó el expediente con manos temblorosas. «Ahora lo recuerdo», murmuró. Gonzalo era un hombre ambicioso que siempre estaba tratando de impresionar a los ejecutivos. Después del accidente, vine a trabajar muy poco, estaba demasiado destrozado, pero recuerdo que hubo irregularidades en las cuentas que Ricardo había estado investigando. «¿Cree que Gonzalo estaba involucrado en el robo que papá había descubierto?», preguntó Victoria, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Es posible», respondió don Esteban. «Y si ese era el caso, él habría tenido mucho que ganar manteniendo a la familia separada y silenciosa. Una familia reunida y sospechosa habría significado más investigaciones, más preguntas». Esperanza encontró una dirección en el expediente, aunque era muy antigua. «Podríamos empezar por aquí», sugirió. «Tal vez alguien en el vecindario recuerde algo». Al día siguiente, Victoria y Esperanza se dirigieron a la dirección que habían encontrado. Era un barrio de clase media que había visto días mejores, con casas que mostraban el paso del tiempo. La casa donde Gonzalo había vivido ahora pertenecía a una familia diferente, pero la vecina de al lado, una mujer mayor llamada Doña Rosa, recordaba muy bien a los antiguos residentes.
Gonzalo Torres, por supuesto que lo recuerdo, dijo doña Rosa, invitándolas a sentarse en su pequeño porche. Era un hombre extraño, siempre parecía estar nervioso por algo. Se mudó de la noche a la mañana sin decir adiós a nadie. ¿Recuerda cuándo se mudó?, preguntó Victoria. Fue hace muchos años, pero lo recuerdo porque fue muy repentino. Un día estaba ahí, al siguiente había desaparecido. Dejó la casa vacía por meses antes de que llegaran los nuevos inquilinos. Doña Rosa se inclinó hacia adelante como si fuera a compartir un secreto. Pero hay algo más. Mi difunto esposo trabajaba en el banco local y me contó que Gonzalo había hecho varios depósitos grandes justo antes de desaparecer. Depósitos en efectivo, que era extraño para alguien con su trabajo. Esta información confirmó las sospechas crecientes de Victoria. Gonzalo no solo había estado involucrado en el robo, sino que había sido recompensado por mantener a la familia separada. ¿Tiene idea de a dónde se mudó?, preguntó Esperanza. Mi esposo escuchó rumores de que se había ido al norte, a la capital, pero eso fue hace tanto tiempo. Doña Rosa se encogió de hombros. De regreso en 1900, la mansión, las hermanas compartieron sus hallazgos con don Esteban. La salud del anciano había mejorado notablemente desde la reunión familiar, pero esta nueva información lo dejó visiblemente agitado. Necesitamos contactar a la policía, declaró. Si Gonzalo estuvo involucrado en el asesinato de Ricardo y Natalia, aunque hayan pasado tantos años, pero necesitamos más evidencia, interrumpió Victoria. Solo tenemos sospechas y circunstancias. Necesitamos algo concreto. Fue entonces cuando Matilde, quien había estado escuchando en silencio, habló. Hay algo que nunca les he contado. La noche del accidente, recibimos una llamada aquí en la casa. Yo respondí porque don Esteban estaba demasiado distraído para atender el teléfono. Era un hombre que preguntaba si don Ricardo había llegado a casa, si había tenido la oportunidad de hablar con su padre sobre el asunto. Cuando le dije que había habido un accidente, colgó inmediatamente. ¿Reconoció la voz?, preguntó Esperanza con urgencia. En ese momento no, pero después, cuando Gonzalo vino a la casa para recoger algunas cosas de la oficina de don Ricardo, reconocí la voz. Era él quien había llamado. Este testimonio era la pieza que faltaba. Victoria sintió una mezcla de ira y determinación corriendo por sus venas. Gonzalo no solo sabía sobre el accidente, lo estaba esperando. Con esta nueva evidencia, Victoria decidió contactar a un detective privado que se especializaba en casos fríos. El detective, un hombre llamado Inspector Herrera, escuchó su historia con interés creciente. Es un caso fascinante, admitió Herrera, después de revisar toda la documentación que habían reunido. Tengo contactos en la capital que pueden ayudarnos a rastrear a Gonzalo Torres. Si ha estado viviendo bajo su nombre real, no será difícil encontrarlo. La espera fue agonizante. Durante una semana, Victoria dividió su tiempo entre cuidar de su abuelo y esperar noticias del detective. Don Esteban, fortalecido por la posibilidad de finalmente obtener justicia para su hijo, comenzó a caminar más y a participar activamente en la investigación. Finalmente, Inspector Herrera llamó con noticias. Encontré a Gonzalo Torres. Vive en un apartamento modesto en la capital, trabaja como contador independiente, pero hay algo interesante. Según los registros bancarios que pude obtener legalmente, sus finanzas muestran un patrón extraño. Grandes depósitos seguidos de largos. Periodos de gastos mínimos como si estuviera viviendo de dinero ahorrado. ¿Puedo hablar con él?, preguntó Victoria. Recomendaría que fuéramos juntos, respondió Herrera, y que contactáramos a la policía local. Si este hombre estuvo involucrado en un asesinato, necesitamos manejarlo cuidadosamente. Unos días después, Victoria, Esperanza y don Esteban viajaron a la capital, acompañados por Inspector Herrera y un detective de la policía local. El apartamento de Gonzalo estaba en un edificio antiguo pero decente, en un barrio donde nadie hacía demasiadas preguntas. Cuando Gonzalo abrió la puerta, Victoria lo reconoció inmediatamente por la descripción de hermana Carmen. Era un hombre de mediana edad que había envejecido prematuramente, con cabello gris y ojos que parecían estar siempre mirando por encima del hombro. Su expresión cambió drásticamente cuando vio a don Esteban. «Don Esteban», murmuró, su voz apenas un susurro. «¿Usted cómo me encontró? Creo que
«¿Sabes por qué estamos aquí, Gonzalo?», respondió don Esteban con una dignidad que impresionó a Victoria. A pesar de su fragilidad física, el anciano irradiaba una autoridad que claramente intimidaba al hombre más joven. El detective mostró su placa y explicó que querían hacerle algunas preguntas sobre eventos que habían ocurrido décadas atrás. Gonzalo, viendo que no tenía opción, los invitó a entrar en su modesto apartamento. La sala era espartana, con pocos muebles y ninguna decoración personal. Era como si Gonzalo hubiera estado viviendo como un fantasma, sin echar raíces en ningún lugar. «Sé por qué están aquí», dijo Gonzalo antes de que alguien pudiera hacer una pregunta. Se sentó pesadamente en una silla vieja, como si el peso de los años finalmente lo hubiera alcanzado. «He estado esperando este día desde que me fui de la ciudad». Victoria se inclinó hacia adelante. «Entonces cuéntanos la verdad. Todo». Gonzalo miró por la ventana durante un largo momento antes de comenzar a hablar. Ricardo había descubierto el esquema. Mi jefe, el vicepresidente de finanzas, había estado desviando dinero de las cuentas de caridad durante años. Pequeñas cantidades al principio, pero con el tiempo se volvió más ambicioso. Yo era solo un empleado de bajo nivel, pero necesitaba el dinero. Mi esposa estaba enferma, necesitaba tratamientos costosos. «¿Así que participaste en el robo?», preguntó Inspector Herrera. «Al principio solo alteraba algunos documentos. Nada más, pero cuando Ricardo comenzó a investigar, mi jefe entró en pánico. Me dijo que había contratado a alguien para asegurarse de que Ricardo no pudiera causar problemas». Victoria sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Estás admitiendo que el accidente fue planificado?». Gonzalo asintió miserablemente. «No sabía que iba a involucrar a su esposa también. Pensé que solo iban a asustarlo o algo así. Cuando me enteré de que habían muerto, quise ir a la policía. Pero mi jefe me amenazó. Dijo que ya estaba involucrado, que si hablaba me incriminaría en todo. ¿Y qué hay de separar a Victoria de su familia?», preguntó Esperanza, su voz temblando de ira. «Eso fue idea mía», admitió Gonzalo, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. «Mi jefe estaba paranoico de que la familia eventualmente haría preguntas, que investigaría más a fondo. Pensé que si la niña desaparecía del sistema, si no había rastro de ella, la familia estaría demasiado distraída con su dolor para hacer preguntas sobre el negocio. Pero el abuelo siguió buscándome», señaló Victoria. «Lo sé, y eso me aterrorizaba. Cada vez que contrataba a un investigador, yo tenía que encontrar formas de desviarlos. Sobornaba a empleados de orfanatos, alteraba registros, hacía lo que fuera necesario para mantener el rastro frío». Gonzalo se cubrió el rostro con las manos. «He vivido con esta culpa todos estos años. Mi esposa murió sin saber lo que había hecho. He estado solo, sin poder dormir por las noches sabiendo que había destruido una familia». Don Esteban se levantó lentamente de su silla, apoyándose en su bastón. Victoria pensó que iba a confrontar a Gonzalo, tal vez incluso a atacarlo, pero en cambio, el anciano se acercó y puso una mano en el hombro del hombre que había arruinado su vida. «Gonzalo», dijo con una voz sorprendentemente suave, «has vivido en una prisión de tu propia creación durante todos estos años. Yo he vivido en la mía también, perdido en el dolor y la culpa por decisiones que tomé. Pero ahora que tengo a mi familia de vuelta, no voy a desperdiciar más tiempo en odio». Gonzalo levantó la vista, sorprendido por la compasión en la voz de don Esteban. «Pero», continuó don Esteban, su voz volviéndose más firme, «necesito que hagas algo por mí. Necesito que nos ayudes a encontrar al hombre que realmente ordenó el asesinato de mi hijo. Necesito justicia, no venganza». Con la promesa de cooperación total e inmunidad parcial, Gonzalo accedió a trabajar con la policía para exponer a su antiguo jefe. Resultó que el vicepresidente de finanzas, un hombre llamado Eduardo Vázquez, ahora era el presidente de otra empresa, habiendo construido su carrera sobre el dinero robado y los crímenes del pasado. La investigación que siguió fue rápida y exhaustiva. Con el testimonio de Gonzalo y los registros financieros que había guardado como seguro de vida, la policía pudo construir un caso sólido contra Vázquez. También descubrieron que había otros empleados involucrados en el esquema, algunos de los cuales aún trabajaban en posiciones de poder en diferentes empresas. El arresto de Vázquez fue noticia de primera plana.
Victoria, Esperanza y don Esteban asistieron a cada audiencia del juicio, finalmente viendo cómo se hacía justicia por los crímenes que habían destrozado su familia décadas atrás. Durante el juicio, Gonzalo testificó completamente, revelando cada detalle del crimen y su encubrimiento posterior. Su testimonio fue fundamental para asegurar la condena de Vázquez por asesinato en primer grado y conspiración. Después del juicio, mientras la familia se preparaba para regresar a casa, Gonzalo se acercó a ellos una última vez. «No espero perdón», les dijo. «Sé que lo que hice no tiene excusa, pero quiero que sepan que ver a su familia reunida, ver el amor que comparten, es lo único bueno que ha salido de toda esta pesadilla». Don Esteban estudió el rostro del hombre durante un largo momento. «Gonzalo, has pagado un precio terrible por tus decisiones. Has vivido sin familia, sin amor, sin paz durante décadas. Esa ha sido tu condena». Se detuvo, mirando a Victoria y Esperanza. «Pero si realmente quieres redimirte, dedica el resto de tu vida a hacer el bien. Ayuda a otras familias, dona tu tiempo a los necesitados. Asegúrate de que tu historia sirva como advertencia para otros». Gonzalo asintió solemnemente. «Lo haré, lo prometo». De regreso en la mansión, la vida tomó un ritmo completamente nuevo. Don Esteban, revitalizado por la justicia y la familia reunida, comenzó a participar activamente en la gestión de sus propiedades nuevamente. Victoria decidió dejar su trabajo en la agencia para dedicarse completamente al cuidado de su abuelo, pero también para estudiar terapia familiar, inspirada por su propia experiencia. Esperanza continuó enseñando, pero ahora vivía en la mansión familiar también, convirtiendo una de las salas en un espacio perfecto para una maestra, con una biblioteca y un pequeño aula donde a veces tutoreaba niños del vecindario. Matilde, quien había sido la guardiana silenciosa de tantos secretos familiares, finalmente pudo relajarse sabiendo que la familia estaba completa y en paz. «Esta casa está viva nuevamente», comentó una mañana mientras preparaba el desayuno para todos. Había perdido su alma cuando se perdió la familia, pero ahora ha vuelto. Unos meses después del juicio, don Esteban reunió a Victoria y Esperanza en su despacho para una conversación importante. «He estado pensando en el futuro», comenzó sentándose en su silla favorita mientras las dos mujeres se acomodaban cerca. «Esta empresa, esta fortuna que he construido, no significa nada sin familia que la comparta». «Abuelo, no necesitas preocuparte por eso ahora», protestó Victoria. «Estamos aquí para cuidarte. Precisamente por eso necesito hablar de esto», insistió. Don Esteban, con una sonrisa. «Quiero reorganizar todo legalmente. Victoria, quiero que seas la heredera principal de la empresa. Tienes la compasión y la determinación que se necesitan para dirigirla con integridad». «Pero yo no sé nada sobre negocios», objetó Victoria. «Puedes aprender y tendrás ayuda. Esperanza será tu socia en esto. Su experiencia en educación puede ayudar a expandir los programas educativos de la empresa». Don Esteban tomó las manos de ambas. «Juntas pueden asegurar que esta empresa no solo genere ganancias, sino que también ayude a las familias y comunidades». En los meses que siguieron, Victoria y Esperanza trabajaron junto a don Esteban para entender todos los aspectos del negocio familiar. Descubrieron que su abuelo había sido más generoso de lo que habían imaginado, con numerosos programas de becas y asistencia comunitaria que había mantenido en silencio durante años. «Nunca quise hacer esto público», explicó don Esteban una tarde, mientras revisaban los registros de donaciones. «Después de perder a Ricardo y a ustedes, sentí que no merecía reconocimiento por ayudar a otros cuando no había podido proteger a mi propia familia. Pero ahora puedes estar orgulloso», dijo Esperanza, abrazando a su abuelo. «Y podemos expandir estos programas para ayudar a aún más familias». Un día especial llegó cuando Victoria decidió organizar una pequeña ceremonia en la mansión para celebrar oficialmente la reunión familiar. Invitaron a hermana Carmen, a inspector Herrera, al detective que los había ayudado, e incluso a doña Rosa, la vecina que había proporcionado información crucial. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la mansión, bajo el mismo árbol donde Victoria había recordado haber jugado de niña. Don Esteban, ahora visiblemente más fuerte y saludable, se levantó para hacer un discurso. Durante muchos años
esta casa fue un mausoleo de recuerdos y dolor, comenzó, su voz clara y fuerte. Pero hoy es nuevamente un hogar lleno de amor y esperanza. Victoria y Esperanza no solo han traído vida de vuelta a estas paredes, sino que han demostrado que el amor familiar puede superar cualquier adversidad. Se volvió hacia Victoria. Mi querida nieta, me salvaste mucho antes de saber quién eras. Tu cuidado, tu compasión, tu negativa a rendirte ante mi silencio, todo eso me trajo de vuelta a la vida. Ahora entiendo que fuiste enviada a mí, no solo por casualidad, sino por destino. Victoria se acercó a su abuelo, con lágrimas de felicidad en sus hermosos ojos. Toda mi vida busqué un lugar donde perteneciera. Nunca imaginé que ese lugar había estado aquí todo el tiempo, esperándome. Esperanza se unió al abrazo. Somos más fuertes juntos, siempre lo fuimos, incluso cuando no lo sabíamos. Mientras el sol se ponía sobre la mansión Mendoza, la familia estaba completa nuevamente. Victoria había encontrado no solo a su abuelo y prima, sino también su propósito en la vida. Don Esteban había encontrado una razón para vivir plenamente nuevamente, y Esperanza había descubierto que la hermana que siempre había sentido que le faltaba, había estado cuidando del hombre que más amaba en el mundo. La cicatriz en forma de estrella que había llevado Victoria toda su vida ya no era un misterio doloroso, sino un símbolo de la conexión inquebrantable que existía entre ella y su familia. Era la marca que los había llevado de vuelta el uno al otro, la prueba de que algunos lazos son tan fuertes que ni el tiempo ni la distancia pueden romperlos. En los años que siguieron, la empresa Mendoza floreció bajo el liderazgo compartido de Victoria y Esperanza. Expandieron los programas educativos, crearon más oportunidades de empleo en la comunidad y se aseguraron de que ninguna familia tuviera que pasar por la separación que ellas habían experimentado. Don Esteban vivió para ver a sus nietas convertirse en líderes exitosas y compasivas. Pasó sus últimos años rodeado del amor que había pensado que había perdido para siempre, sabiendo que su legado estaría en las manos correctas. Y Victoria, la enfermera que había comenzado su carrera simplemente queriendo cuidar de otros, descubrió que su mayor logro había sido cuidar del hombre que más la necesitaba, su propio abuelo, quien había estado esperando toda su vida que ella volviera a casa. La mansión Mendoza ya no era una casa silenciosa llena de fantasmas del pasado, sino un hogar vibrante donde el amor familiar había triunfado sobre todas las adversidades, y en el jardín donde Victoria había jugado de niña, ahora crecían nuevas flores, símbolos de la nueva vida que había florecido de las cenizas del dolor. La historia de Victoria y don Esteban se convirtió en una leyenda en la ciudad, recordada no por la tragedia que los había separado, sino por el milagro que los había reunido. Era una prueba de que a veces el destino trabaja de maneras misteriosas, llevando a las personas exactamente donde necesitan estar, exactamente cuando necesitan estar allí. Y cada noche, cuando Victoria arropaba a su abuelo antes de dormir, ambos sabían que habían encontrado no solo el uno al otro, sino también la paz que habían estado buscando toda su vida. En esa pequeña cicatriz en forma de estrella estaba escrita toda su historia, una historia de pérdida y encuentro, de dolor y sanación, y sobre todo de un amor familiar que había resistido la prueba del tiempo y había emergido más fuerte que nunca.